primero que... Y, pues, cuando el hermano Juan Diego nos dice, bueno, digo que vengan un ratito para hablar de eso que ustedes viven como consagrados a Jesús por medio de María. Y preciso hoy, estamos empezando el tercer bloque, ¿cierto? Sí. El bloque de la Virgen María. Y cuando yo entro a Lazos de Amor Mariano, hace unos 13 años aproximadamente, cuando yo voy a mi primer retiro espiritual, María por ningún lado, pero es por ningún lado. Ni María, ni iglesia, ni Jesús, nada, por ningún lado. Yo fui a ese retiro a las bravas, a las malas. Y yo voy al retiro espiritual porque se me iba a acabar la relación con la que era mi novia en ese momento, nos íbamos supuestamente a casar. Ella dice, o usted va por allá, o aquí no hay nada. Y bueno, me voy para el retiro espiritual. Y recuerdo que estando en uno de estos retiros, hay un momento en el que dan una bendición y hay una persona que entra en liberación. Y yo veo que le están haciendo oración, pidiéndole a Dios que libere a esa persona, y llevaban como 3 o 4 horas orando por esa persona, y no pasaba nada. Y no pasaba nada. Y luego, de un momento a otro, el misionero se sienta y dice, yo con esto no soy capaz. Mamita María, venga, por favor. Cuando él dijo, mamita María, venga, por favor, la señora que estaba en el suelo gritando cosas horribles empezó, con ella no, pero con ella no, por favor, no. Y se arrastraba y yo decía, esa señora tiene poder. Tiene poder. Cuando yo vi que el demonio le tenía tanto miedo a la Virgen María, yo dije, uy, yo quiero aprender más de María. Ahora quiero saber quién es ella. Y hasta los demonios le corren de esa manera. Y le corren de esa manera. Y luego conociendo un poco más, ya como testimonio personal, conociendo un poco más, ya un poco más en Lazos, algunos años en mi proceso de conversión, empiezo a tener sueños con mujeres que no eran mi esposa. Yo le decía al padre, padre, pero ¿qué es lo que pasa? Que yo tengo sueños con mujeres que no son mi esposa. Y él me decía, pero, mijo, ¿qué puede hacer uno con los sueños? Nada. Uno no es consciente en los sueños. Que uno fuera consciente es diferente. Pero yo me seguía sintiendo mal y yo me voy de rodillas al Santísimo. Yo le lloraba al Señor y yo, Señor, yo no quiero estos sueños, ayúdame. Yo no quiero estos sueños, por favor. Esa noche, después de esa oración en el Santísimo, llorando, se me aparece otra mujer en el sueño. Pero Dios me dio la gracia de tener la conciencia ese día. Y yo le digo, ¿y usted qué hace aquí? Y me dice, usted me trajo. Y le dije, yo no la traje. Usted me trajo. Yo no la traje. Yo no la traje, le digo. Y de un momento a otro le digo, me acuerdo de la Virgen María y digo, mamita María, venga, por favor. Y cuando yo digo, mamita María, venga, por favor, la mujer que está delante de mí muestra la cara del demonio y sale volando por el techo. Y me desperté feliz. Porque ahí dije otra vez, esa señora tiene poder, tiene poder. Y si el demonio le tiene tanto miedo a ella, yo quiero meterme ahí debajito de su manto, con tanto amor que tiene ella por nosotros, y quedarme ahí. Hasta que Dios diga, mijito, venga para el cielo. Porque nos estamos buscando el cielo, ¿cierto? Si estamos en ese proceso de consagración es porque queremos eso. Así que vamos a hablar un poquitico de la Virgen María, porque pudiéramos hablar el resto de la vida de ella. Un poquitico de la Virgen María para antojarles y para antojarnos y llenarnos nosotros aún más de ese amor tan lindo que ella tiene para nosotros, sus hijos. Nosotros decimos en Lazos, ¿quién como Dios? Nadie como Dios. Pero que parezca, ¿no? ¿Quién como Dios? Nadie como Dios. Y después de Dios. Bueno, y mi nombre es Nancy Gómez y estoy feliz de estar aquí con ustedes compartiendo este ratico. La que lo obligó a él a ir a retiro, pero realmente la que nos obligó a ir a retiro fue la Virgen María. Y en algún momento les contaremos bien la historia. Pero ¿por qué es importante que ustedes estén acá? ¿Por qué es importante, muchachos? Ustedes no alcanzan a imaginarse el tesoro que tienen en sus manos, porque es un tesoro
increíble este proceso de la consagración. Porque cuando uno se consagra, a uno nadie le dice lo que va a pasar. Si a mí me hubieran dicho lo que iba a pasar, yo salgo corriendo y me vuelvo. Pero no se vayan. Porque ahora que estoy en este lado del camino, puedo decir, caramba, hace rato lo hubiera hecho. Es que ¿por qué no me invitaron antes? Es que ¿por qué no te encontré antes? Y una respuesta muy importante es porque yo necesitaba vivir eso que viví y sumergirme en el pantano que me sumergí para poder ver la misericordia de Dios tan infinita y tan grande y para ver la acción de la Virgen María en cada uno de nosotros. Cuando yo fui a retiro, yo fui obligada y fue tremendo porque definitivamente yo no quería ir, yo me fumaba 2 paquetes de cigarrillos al día, yo consumía marihuana, yo consumía cocaína, yo bebía todos los días, aquí donde me ven. Y la gente dice, caramba, Nancy, no, eso no es posible. Sí, es posible. Y uno puede caer tan bajo como nunca se imaginó, tan bajo, incluso teniendo 40, 50, 60, 70 años. Puedes caer tan bajo como jamás te imaginaste. Puedes llegar incluso a ser abortista cuando fuiste defensor de la vida. Porque nadie sabe hasta dónde puede caer con la ausencia del Señor. Cuando nos apartamos del Señor, cuando nos apartamos de la Virgen María, cuando nos alejamos de los sacramentos, en ese momento empezamos a perder la gracia y nos vamos convirtiendo más como el mundo nos quiere convertir, ¿cierto? Entonces, ¿por qué es importante este proceso, muchachos? Porque este proceso parte la vida en 2. Y este bloque que ustedes van a conocer es hermosísimo, porque este bloque de conocimiento de la Virgen María y acción en la vida de cada uno de nosotros revela por fin la importancia, el protagonismo de la Virgen María en la vida de Jesucristo, en la historia del mundo y en el desarrollo de la salvación tuya y mía. ¿Por qué? Este proceso nos enseña a vivir como María, a volvernos como María, a vivir la vida más parecido a María. ¿Para qué? Para entonces vivirla y hacerlo todo más parecido ¿a quién? María. ¿A quién? A Jesús. Porque María siempre nos va a llevar a Jesús, siempre. Ningún camino de María que te aleje de Jesús es verdaderamente una devoción a María. Todas las verdaderas devociones a la Virgen María nos tienen que acercar inmediatamente a Jesús. Porque cada vez que nosotros decimos María, María, ¿qué repite? Jesús, ¿cierto? Y eso es lo hermoso. Entonces, en este bloque vamos a conocer la importancia de la Virgen María, las revelaciones de la Virgen María, las apariciones de la Virgen María. Yo no sé si ustedes de pronto han visto las apariciones. Yo lloro cada vez que veo la película de Garabandal, pero es que lloro. Y cuando empiezan las niñas a decir, no te vayas, porque le dicen así, no te vayas, yo empiezo a llorar. Yo no sé por qué en ese momento, ver el momento preciso de la historia de la aparición de la Virgen María en Garabandal, todo lo que les reveló a las niñas, todo eso que reveló y cómo eso se conecta directamente con el momento en el que el padre Pío Pietrelcina estaba vivo y estaba haciendo todo lo que hizo ese padre, todo lo que hizo, y cómo se conecta y cómo muchas personas, algunas personas que conocieron al padre Pío, fueron y le dijeron, padre, están diciendo que en Garabandal se está apareciendo la Virgen María, porque ellos querían ir, pero tenían miedo y decían, no, 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 aquí estamos frente a un sacerdote que es impresionante y nos están diciendo que la Virgen María se está apareciendo. Entonces queremos saber si es verdad, porque si vamos y no es, ¿a quién vamos a ir a escuchar? Si no es la Virgen María. Y resulta que el padre Pío decía, sí, señores, Nuestra Señora se está apareciendo en Garabandal. Todas las
las advertencias de la Virgen María, todos los mensajes de la Virgen María en Fátima, en Medjugorje, en Garabandal, en La Salet. Todos esos mensajes que la Virgen María ha dado, si tú te vas a leer eso en este momento, lo estás viendo plenamente. Y es increíble cómo pasa lo que pasa con el sol, porque la Virgen María se lo dijo a Bernardita, y Bernardita estaba ahí, y de repente Bernardita pasó muchas vergüenzas, porque la Virgen María le dijo, escarba, y nadie más escuchaba a la Virgen María, nadie, solamente Bernardita, y empezó a escarbar la tierra, y empezó a brotar agua, pero la gente no veía eso, la gente solamente veía que ella hablaba, y todo el mundo la veía. ¿Cómo se imaginan ustedes a una niña ahí hablando sola, con algo invisible, y luego la ven comiendo pantano? Todos se reían de ella y decían, ay, está loca. Decían, ay, se enloqueció, ¿cierto? Entonces, después salió el sol el día en que la Virgen María le dijo que iba a pasar algo, salió el sol, danzó, y dicen que se emparamaron todos y salió el sol, se acercó y se alejó y todos estaban secos. Es que tenemos que ver verdaderamente qué es lo que dice la Virgen María, cuáles son los mensajes, porque nos está advirtiendo claramente de lo que está pasando en Latinoamérica en este momento, de lo que se está esparciendo en todo el mundo, que es el comunismo, que es la persecución a los católicos, a nuestra fe, que es todo el esparcimiento de la ideología de género, todo el esparcimiento de la cultura de la muerte, el aborto, la eutanasia, la planificación familiar, supuestamente planificación, pero es el aborto de cualquier hijo en la familia. O sea, en ese momento tienen más perros y gatos que niños. Eso es una realidad. Entonces este bloque es hermoso porque nos enseña a conocerla, a amarla, a seguirla, a ella, porque ella nos está llevando a Jesús. Ella nos hace a nosotros el camino. Y nosotros le hacemos un florero hermoso, pero ese florero se lo entregamos ¿a quién? A la Virgen María, para que ella se lo lleve ¿a quién? A Jesús. Pero ella en el camino lo va arreglando. Ella no lleva las flores desparpajadas, las rosas desparpajadas, cuando empezaste a ver María y empezaste a... No, ella la pone bonita y se la entrega a Jesús para que pueda mirarnos con más misericordia. Entonces, yo los puse acá, los pegué, porque quiero que sepan lo que este bloque significa. Y es que vamos a hacer las cosas, vamos a aprender a vivir nuestra vida por María, para María, en María y con María, para hacerlo más perfectamente por Jesús, para Jesús, con Jesús y en Jesús. ¿Listo? Y entonces uno dice, caramba, pero ¿cómo hago eso? Y resulta que eso tiene que ver muchísimo con tu sí. Y tu sí es ¿qué? Esa renuncia, esa capacidad de renuncia que tenemos que tener nosotros. Porque lo primero que tiene que haber es voluntad tuya y mía. Porque si tú no tienes voluntad, no pasa nada en tu vida. Porque Dios es un caballero y la Virgen María es toda una dama. Ellos no entran donde tú no abres la puerta. Y ese abrir la puerta es tu sí. Pero tu sí, como decía Santa Teresa de Ávila, es decir, una determinada determinación de decirle sí. No es sí, pero ay, hoy no, me cogió la tarde, estoy como cansado, me dio como sueño, llegué muy cansado de trabajar.
No, es con determinada determinación. Entonces es un sí rotundo como el de la Virgen María. ¿Cierto? Ella a mitad de camino no dijo, bueno, este embarazo está como muy pesado. No, fue un sí rotundo y absoluto. Entonces, primero necesitamos ese sí de parte de nosotros. Y ese sí implica un montón de renuncias. Esa muerte a nuestro yo viejo. ¿Por qué? Cuando yo fui a retiro les conté que yo tenía todo eso encima, ¿cierto? Y yo me fui a confesar. ¿Se acuerdan que les estaba hablando del padre Pío de Pietrelcina? Una de las cosas más impresionantes que tenía el padre Pío de Pietrelcina era que muchas personas llegaban a confesarse y algunos no le contaban todos los pecados. Entonces él llegaba y le decía, venga, venga, pero no le está olvidando la infidelidad que cometió por allá, el robo que hizo por allá, no le olvidó que, oiga, y Patricia, no me va a confesar el pecadito con Patricia, ¿cierto? Él contaba, pues muchachos, miren, muchas personas dicen, ay, cómo será increíble uno encontrarse con un sacerdote. Eso debe ser muy emocionante, ¿no? No, eso es muy emocionante. Dice, ¿será que eso sí es verdad? Yo era una de esas personas, yo, ¿será que eso sí es verdad? Yo no creo que eso exista. Cuando yo me fui para el retiro, yo no me iba a confesar porque yo era protestante, entre otras cosas. Mi familia católica, pero yo me la pasaba en vacaciones, las vacaciones yo me la pasaba con una tía que es pastora. Entonces yo era más protestante que otra cosa y ponía a la Virgen María en el piso y se la chutaba a mi papá y eso no sirve, sé qué, idólatra. Así, horrible. Y mi papá, que hemos dicho que se infartaba. Menos mal la virgencita era de plástico, era grandecita, pero todavía existe la Virgen del Carmen en mi casa de plástico, esa que yo tiraba. Y yo miro esa virgencita y yo, Dios mío, bendito. Uno sí puede estar muy equivocado en la vida, muchachos, pero muy equivocado. Y a mí me da vergüenza y dolor en el corazón. Pero todo eso sirvió por un propósito muy grande. El caso es que yo me fui para retiro. Yo escribí mis pecados porque yo, como protestante, pues yo sabía que yo me confesaba con Dios y escribía mis pecados. Y claro, vamos a confesarnos acá. Tan rico, ¿cierto? Porque así no le tengo que confesar a nadie nada más. Entonces, él y yo siempre hemos sido los cómplices en esa confesión. Siempre hemos sido los cómplices de los pecados, ¿cierto? Yo los cometo y no pasa nada. Yo me confieso, tú me perdonas, listo, fin, amor y misericordia y ya. Entonces resulta que en ese momento llegó un misionero y me dijo, ¿y no te vas a confesar? Y yo lo miré y le dije, no, no, y no. Mire, yo, la verdad, yo me confieso frecuentemente. Entonces, pues, no, y no. Y hace poquito me confesé. Mira, haz de cuenta que el sacerdote es un sanitario y tú tienes una necesidad muy grande, muy grande. Y yo tenía la cabeza muy dañada y yo lo miraba y yo era así como que, mira, que este misionero tan charro. Y yo llegué y yo, dime es que, y entonces usted va, hace su necesidad y el sacerdote baja la palanquita y se traga todo eso y ya, ya. Y yo miré al muchacho, hice eso, yo me reí, yo, wow, yo, usted sí es muy charro, yo nunca lo había pensado de esa manera, y en medio de la risa, miren lo que hace el Señor, en medio de la risa yo me paré y me fui, es que a confesar, y yo pues sí, porque no ir a confesar, ¿cierto? Entonces, me voy a confesar, realmente eso es lo que pasa, yo me siento tan impresionante, yo pienso en los sacerdotes y digo, caramba, toda esa cosa que tienen que soportar los sacerdotes, porque es un basurero entero el que uno vota. Estés en el camino o no estés en el camino. El caso fue que yo llegué y me fui y empecé a caminar, y había un camino, un senderito de piedritas, y después me llevé con el carro. Entonces, yo había un caminito, un senderito, y había una mesita por allá, y había un viejito, pero viejito, y yo dije, este ni me escucha mis pecados. Y si se los digo, no se acuerda después. Entonces me fui, y yo con mis 10 hojas de carta, tamaño oficio, con todos los pecados ahí escritos, y empecé a caminar, cuando yo empiezo a caminar, empiezo como a sentirme mal, y yo, ¿a mí qué me pasa? Pero yo pensaba, yo seguía, cuando llegué a un punto en el que no podía andar, y yo, ay,
empezó ese combate tan horrible. Y yo era como que por dentro, yo era, camine pues, Nancy Gómez, camine. Y yo por fuera, así como que, así, no caminaba. Y por dentro, camine, y empecé a insultarme. Usted es imbécil, usted es bruta, camine pues, camine. Entonces, yo empecé, yo, ay no, yo me estoy volviendo loca. Ay, ya se está poniendo roja, y empiezo a llorar. Y empiezo por fuera, era esto, así, y el padrecito ya sentado, apenas me miraba, y por dentro yo era, bruta, no llore, ¿qué le pasa? Cálmese, mire, qué vergüenza, ya está roja, ya está haciendo el ridículo, así, y yo por fuera, así, y yo, Dios mío, me estoy volviendo loca, ¿qué es esta cosa tan horrible? Así, y entonces llegó el padrecito y dijo, esta no caminó, arrancó, cogió su bastoncito, y empezó, y se fue caminando, se fue hasta donde yo estaba, llegó, me cogió del brazo, y empezó ahí cuando él llegó, yo ahí sí empecé a caminar. Llegué a la mesa, me senté, el padre corrió la silla, yo me senté, se sentó, y mire, ese padre, que ustedes han visto dos personas pulsando, como, ¿quién gana? Bueno, el padrecito llegó y me dijo, no, el padrecito se sentó allá, acá. Cuando llega, y yo ya estaba calmada, y me dice, hija mía, cuéntame tus pecados. La pregunta del siglo. Y yo, padre, es que yo, ay, no, qué horror, ahora sí me enloquecí del todo, no podía hablar. Y yo en esa guerra conmigo porque no podía hablar. Y yo, el padre dijo, ya no pudo ni hablar. Entonces me cogió la mano, hizo así como si fuera a pulsar, la puse en la mesa y me cogió así, con las dos manitos. Y la mano mía estaba en medio de las dos manos de él. Y llega y me mira así y me clava los ojos en mis ojos, como nadando para adentro de mis ojos, y empieza, hija mía, tú esto, y 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 yo, Dios mío, bendito, vea, seguro, yo jamás había experimentado una cosa tan vergonzosa en la vida, porque tú dices mentiras muy tranquilo, porque nadie te ve el pensamiento, ¿cierto? Y andas pensando muy bonito, porque nadie te ve el pensamiento. Pero es que sí te lo están viendo, te lo están viendo. Ese día yo entendí que me veían todo el tiempo, lo que tú haces, lo que yo hago, lo ven. Todo eso lo están viendo, lo estás haciendo en público, lo que estás pensando, lo estás pensando en público. Pero nosotros, como dice Jesús, solo vemos con estos ojos, escuchamos con estos oídos. Aquí en la consagración aprendemos a espiritualizar nuestros sentidos, a entender que existe no solo lo que ves, que oyes, no solo lo que escuchas, que puedes tocar no solo lo que palpas, porque hay más, hay algo más, todo ese movimiento espiritual. Tenemos que ser conscientes de que está. Estando por allá dice, nuestro público es Jesús, María y toda la corte celestial. Y ese es nuestro público todo el tiempo, muchachos. Y ese día, cuando el Padre me decía a mí todos mis pecados, pecados que ni siquiera yo había escrito en esas 10 hojas, porque yo no iba a contar eso, porque yo no iba a escribir eso, y porque muchas de esas cosas para mí ni siquiera eran pecado. ¿Por qué? Pues yo doy amor, a mí me dan amor, ¿cuál es la violencia? Aquí no hay pecado, ¿cierto? Y sí hay pecado, muchachos, y fue horrible, fue espantoso, porque fue verme a mí en las situaciones más vergonzosas, y Dios me mostraba cada escena con el Padre ahí sentado viéndome. Eso es cómodo, eso es agradable.
Eso no es agradable, muchachos. Pero fue muy revelador, fue muy doloroso, sí, pero fue hermoso. Son de esas cosas dolorosísimas que son hermosas porque te quitan el velo. Pero ¿cómo estaría yo de endurecida? ¿Cómo estaría yo de perdida? Que salí del retiro y dije, impresionante. Salí y dije, wow, qué voltaje. Yo salí del retiro a fumar, a seguir fumando. Yo salí del retiro a seguir drogándome. Yo salí del retiro a seguir bebiendo. Hay una cosa que yo hice en ese retiro y fue decirle al Señor, ok, yo amo el cigarrillo, yo amo el trago, yo no tengo voluntad para quitarme eso encima, pero si usted me lo va a quitar, quítemelo. Pero se lo dije de corazón y el Señor me lo quitó. Vean, muchachos, yo salí y mi esposo, que en ese entonces era mi novio, a los 15 días me dijo, Nini, ¿no has vuelto a fumar? Y yo, no, ok, ¿quién va a fumar? Si yo creo que entró un barco entero con cigarrillos, los dejaron mojar y los pusieron a secar. ¡Qué cosa tan asquerosa! Yo no he podido encontrar un cigarrillo que me sirva gas, ¡qué asco! Pero es que muy raro porque ni siquiera has vuelto a beber. No, 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 es que era un barco con cigarrillo y trago. Tequila, nada, ginebra, nada, eso es una porquería, eso es pura lelí. Eso es alcohol vivo, alcohol antiséptico, eso es espantoso, sabe asqueroso. Y él se reía y me decía, pero es que a mí sí me parece muy raro que justo después del retiro ya nada te gusta, como que todo eso te sabe horrible, pero lo más raro que me parece es que desde que saliste de ese tal retiro no has vuelto a decir ni una vulgaridad. Y yo lo miré y le dije, es que no soy capaz, yo no soy capaz. Y él me dijo, ¿pero por qué siempre las decías tan normal? Pues yo era muy vulgar, yo era muy, muy, muy guache para hablar, pero horrible. Y él llegó y me miró y me dijo, tan raro, ¿no? Y yo no, es que es como si rayaran una tiza en el tablero, ya no soy capaz. Y eso sí intenté yo hacerlo en mi vida, dejar de decir vulgaridades, pero no era capaz. Hoy no voy a decir vulgaridades, hoy voy a ser una niña con una boca limpia. Me bajaba de la cama, pisaba algo, me chuzaba el pie, vida y fue tantas, porque es que tú no la piensas, es automática que te sale. Y fue impresionante cómo el Señor llegó y ¡pum! Se quitó, se llevó todo eso. Entonces, en esta consagración, ustedes todo el tiempo están recibiendo gracias increíbles, increíbles, muchachos, increíbles. Que yo dejara de decir groserías fue una gracia del Señor impresionante. Que yo, porque ese día yo me di cuenta y yo dije, ay, ¿será por el retiro? Ay, ¿será que sí? Porque yo entonces yo seguí yendo a misa. Y yo empecé como que, bueno, vamos a hacer el rosario. Muchachos, ese día yo me di cuenta que era una gracia de Dios, que Dios me había dado la gracia de sentir verdaderamente lo que era el cigarrillo. Nancy, pero es que fumar cigarrillo no es pecado, dígame en qué parte es pecado. Yo no veo, a ver, ¿en qué parte dice que es pecado? Es que fumar el cigarrillo te destruye. El cigarrillo te hace mal, a ti ya no sé más. El cigarrillo te enferma. El cigarrillo es tomarte un poquito de veneno todos los días y decir, no, eso no es pecado. Claro, es que estás atentando contra tu cuerpo, que es el templo del Espíritu Santo. Y entonces mi esposo me va a ahorcar. Entonces, muchachos, esas gracias hay que cuidarlas. Miren, hagan un ejercicio hermoso. Cojan una libretica pequeñita y empiecen a apuntar las gracias que van recibiendo. ¿Para qué? Para que las empiecen a cuidar. Porque lo que no se cuida se pierde. Y cuando no se cuida la gracia de Dios, se cae nuevamente en el pecado. Y ese pecado no llega solo, llega con 7 más. Entonces, ¿por qué te vas a querer ganar un problema gigantote cuando puedes cuidar la gracia y empezar a crecer espiritualmente y empezar a liberarte
esa maleta tan pesada. Muchachos, dejar de fumar fue lo mejor que me pudo pasar, aunque yo no quería porque me encantaba. Dejar de beber fue lo mejor que me pudo pasar, aunque yo no quería porque me encantaba. Dejar las drogas fue impresionante para mí. Y hoy por hoy puedo decir que tengo un matrimonio, tengo unos hijos, y a mí me preguntan en las citas médicas y en todos los embarazos, ¿usted fuma? No. ¿Y bebe? No. Pero nunca, no. Nada, no. Qué tan bueno. Eso no es normal ahora, muchachos. Entonces, miren, yo no sé, mis pecados eran unos, ¿cierto? Yo no sé los tuyos, pero tú sí lo sabes. Tú sí sabes cuáles son tus pecados dominantes. Tú sí sabes la lengua que tienes. Tú sí sabes los ojitos que tienes que se te van. Tú sí sabes los oídos que tienes y lo que estás escuchando con esos oídos. Tú sí sabes dónde te están llevando esos piecitos. Tú sí sabes, yo no. Tú sí sabes, y Dios, María y toda la corte celestial lo saben y te ven. Te ven. Entonces, muchachos, cuiden las gracias que Dios les va dando. Cuídenlas, por Dios bendito. Cuídenlas, porque esos son un tesoro. Apúntenlas en esa libretica y empiecen todos los días a darle gracias a Dios. Gracias por esto. Mire, yo sé que en esa parte del camino ustedes ya han dejado varias cosas, así sean chiquitas, pero las han dejado, las han dejado. Cuando uno llega a la ceremonia de consagración, que es hermoso, uno llega a la ceremonia de consagración y se consagra, y uno mira para atrás, y uno no sabe el monstruo que era. Uno mira para atrás y dice, caramba, ¿a qué horas pasó todo lo que ha pasado? Uno no se explica en qué momento uno cambia tanto. Yo decía, yo no voy a tener un solo hijo en mi vida. Yo voy a ser la tía de la familia. Y tengo 5 y estamos buscando el resto. Aplicamos, pero es que está muy busy. Pero aplicamos. Pero muchachos, el miedo no es de Dios. Ni a tener hijos, nada. El miedo nunca es de Dios. Nunca. Jamás. Dios es confianza. Dios es confianza. Dios es certeza. Y Dios es gracia. Entonces, lo que les iba a leer para poder soltar el micrófono, que siempre pasa esto, es, bueno, ¿cuáles son las virtudes de la Virgen María que tenemos que empezar a trabajar y a cuidar? ¿Cuáles son? Después de dar nuestro sí con determinada determinación, lo que vamos a hacer es imitar la humildad profunda de la Virgen María. Segunda, la fe viva de la Virgen María. Tercera, la obediencia ciega de la Virgen María. La obediencia ciega. Obediencia ciega, muchachos, no me pongan a pensar, a ver, eso sí es lógico. Obediencia ciega, siempre y cuando no sea pecado. Por eso es la obediencia ciega de la Virgen María. Oración continua. ¿Estás lavando platos? Ora. ¿Estás cocinando? Ora. ¿Estás jugando? Ora. ¿Estás trabajando? Ora. ¿Estás martillando? Ora. Hasta peleando. ¿Estás discutiendo? Ora. Ora. Mortificación universal. Pureza divina. Chicos, revisen sus armarios, chicas. Pureza divina. Caridad ardiente. La caridad. ¿Cuándo sabes que estás haciendo caridad y no estás limosneando? Cuando te duele. Cuando te duele. La caridad es amor y el amor duele, ¿cierto? Cuando haces caridad te tienes que incomodar.
Te tiene que doler. Tiene que haber un desprendimiento verdadero. Paciencia heroica. Yo tengo 5 niños. Paciencia heroica. Yo no he podido, pero ahí voy. Dulzura angelical. Como cuando usted va a decir no. Aprenda a decir no con dulzura. Con dulzura. Ese no rotundo se puede decir con mucha dulzura. Y sabiduría divina, esa sabiduría que proviene de Dios. Esa sabiduría que está bajo el consejo de tu santo ángel de la guarda. Voy a soltar el micrófono para que mi esposo venga a decir chao. Eso es normal en el matrimonio, ¿cierto? Eso es así, eso es así. María es la obra más perfecta de Dios. Y qué increíble es el corazón de María, que aun cuando el mismo Señor le echa flores, ella no se envanece, ella no se llena de vanagloria. El mismo santo, el arcángel Gabriel, le dice, tú hallaste gracia ante los ojos de Dios. O sea, le echó flores a la Virgen, a una niña que se dice por revelación privada que tenía alrededor de 15 años. Le echa flores a la Virgen. Y ella le da ese sí rotundo al Señor. Aquí estoy, si usted lo quiere, como lo quiera. Como usted lo quiere. Pero más increíble me parece, en esos 2 minuticos que me quedan, más increíble me parece a mí la respuesta de María. Y ahí es donde nosotros tenemos que concentrar nuestra fuerza y nuestro amor. ¿Por qué? María vivía las escrituras y lo que Jesús dijo 30 años después. Y ella lo vivió, inmediatamente quedó llena del Espíritu Santo. Cuando María sabe que su prima queda en embarazo, estaba en embarazo, ¿qué decide hacer María? Muchos lo saben, ¿cierto? ¿Cierto? Lo hacemos en el rosario, María se va a servir. Y el Señor dice en la palabra, quien quiera ser el primero, que se haga el servidor de todos. Y fue muy interesante la homilía del Padre ahora, que nos ponía como servidores también. Y María nos viene a hacer eso, a volvernos servidores del amor, servidores de Jesús. ¿Quién como Dios? Servidores de Jesús. Qué lindo eso. Pero para eso nos tiene que coger nuestra almita y nos tiene que revisar. Como decía mi esposa, a veces tenemos cosillas por allá que necesitan un poquito de limpieza. Como ella es servidora de los servidores, he aquí la esclava del Señor. Como ella es la esclava del Señor, ella no tiene ningún problema en venir a ayudarle a una barrer la casa. ¿Cierto que sí? Ella no tiene ningún problema. Y nuestra almita es como una cebollita. A medida que vamos en nuestro proceso de conversión, se van abriendo capitas. Una capita, otra capita más. Y podemos llevar 30 o 40 años de conversión. Y un día llega un predicador, toca un tema específico y se acuerda uno de lo que le pasó a los 4 años, que todavía tiene una heridita por ahí. Y le habla el Señor como una cebollita. Y la forma en que el Señor sana nuestro corazón es muy diferente a como sana un médico. Un médico, usted va, le dice, me duele esto, le revisa, le manda medicina y váyase para su casa. Jesús no. Jesús tiene que meter el dedo en la llaga. Y si no se abre esa cebollita, y si no se abre tu alma hasta la profundidad donde tiene que llegar María, no vas a tener esa sanación, ese control, ese dominio, ese cambio que tienes que tener en tu alma. Acabaron de terminar un bloque que es muy interesante, que es el conocimiento de sí mismo. Y Santa Catalina de Siena dice, es que es demasiado importante conocerse a sí mismo, porque si yo no conozco mis debilidades, yo no tengo cómo protegerme. Si yo no conozco mis fortalezas, no sé cómo puedo agradarle más a Dios. Ahí vamos, poco a poco. Y María viene y nos enseña eso. Y luego en las escrituras vemos cómo este matrimonio estaba teniendo dificultades. ¿Y a quién busca este matrimonio? En las bodas de Canaán. A María. Pero Jesús estaba en las bodas de Canaán. ¿Por qué buscaron a María?
Por ahí le decían a uno cuando yo estaba más jovencito, me decían, ¿usted quiere conquistar a la muchacha? Conquístese la suegra. ¿Cierto que sí? Conquístese la suegra. Y Jesús ama a su mamá plenamente. Y él nos dejó el cuarto mandamiento, honren a padre y madre. Jesús no podía deshonrar a María, no podía. Y María, por ahí hay un predicador que lo dice así, fue muy atrevida. Porque María no había visto milagros de Jesús hasta ese momento. Y sin embargo, María fue capaz de decir, hagan lo que Él diga. Hagan lo que Él diga. Y esa es la invitación de María también para el día de hoy, para nosotros. Hagan lo que Él diga. Y en la palabra de Jesús es muy claro. Y a veces es tan claro y es tan sencillo lo que tenemos que vivir de la palabra de Dios que no podemos con eso, porque es simple. Eso se le decían a San Felipe Neri. ¿Por qué es tan difícil seguir a Jesús? ¿Por qué es tan difícil seguir el Evangelio? Y él decía, porque es simple. Y a veces a nosotros nos gustan las cosas complicadas. Mira, ¿te quieres sanar? Jesús está en el Santísimo. Visítelo. Vives a 2 cuadras de la casa, de la iglesia, digo. Vives aquí a 2 bloques de la iglesia. Visita a Jesús, ponte de rodillas, entrégate a Él. Confíale a la Virgen María, pide esa intercesión a ella. Y con seguridad vas a conseguir esa bendición. Pero no, nos gusta complicado. Nos gusta complicado. Si le dicen a uno, mira, te tienes que ir para Ecuador, te vas a caminar 6 horas, te vas a bajar y te metes a un hueco, ahí van a hacer una Eucaristía, ese padre, mejor dicho, ora y todo el mundo se sana. Y allá terminas haciendo, o sea, mientras más duro te lo pongan, tú dices, ahí sí tengo mi milagro. Pero si te dicen, no, Jesús está en la misma Eucaristía que tenías a 2 bloques. Y no lo puedes creer. Así de simple es. Jesús está aquí, está ahora en nuestro corazón, para los que le recibimos. María nos está preparando para eso, para que nuestro corazón esté dispuesto para recibir a Jesús, para que cada día esté más limpio para recibir a Jesús, para que cada día pequemos menos y le ofendamos menos. Llevo ya unos 6 o 7 años en mi proceso de conversión y tengo un momento en el que estaba meditando sobre la pasión de Cristo y el misionero dice, ¿y tú qué haces aquí? Yo quería sanar mi corazón. Y él preguntaba, ¿y tú qué haces aquí? Y yo pensaba en sanarme a mí. Señor, sáname, 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 sáname. Y el misionero llega y dice, oye, si tú eres de los que están pensando que estás aquí por sanarte tú, devuélvete. Y yo me confundí. Porque si tú estás aquí, es para sanarle a él. Porque cuando tú dejas de pecar, tú te estás sanando, pero estás también echándole bálsamo a las heridas de Jesús. Si ayer pequé 30 veces, hoy peco 20, mañana 10, después 5, y espero algún día poder decir como los santos, morir antes que pecar. Esa es la meta, morir antes que pecar. Pero la mentirita está aquí en la boca. Nos hacen cualquier pregunta y lo primero que soltamos. No, morir antes que pecar. Y así nos volvemos bálsamo para las heridas de Jesús. Y nos vamos sanando nosotros, pero no estamos enfocados en nosotros mismos, sino en Él. Santa Gemma Galgani veía a Jesús, lo veía a veces súper aporreado y decía, este no es mi Jesús. Este es el Jesús de esta persona, porque esta persona no le cuida. ¿Dónde está tu Jesús? Y tu Jesús puede ser tu esposa, tu esposo, tus hijos. ¿Cómo les tratas a ellos? Ella viene a ayudarnos, ella viene a habitar en nuestra casa, ella viene a acompañarnos. No tengamos miedo de llevar a María a nuestra casa. Jesús se la entregó a Juan, no la entregó a nosotros. Y ella es la que nos va a llevar perfectamente a enamorarnos de Jesús completamente. Y después de Dios, qué bonito cuando uno empieza a conocer cómo esta mujer se robó el corazón de Dios. Qué bonito eso. ¿Cierto que sí? Cómo esta mujer, siendo una niña de escasos 15 años, se roba el corazón de Dios. Cómo esta niña lo coge a uno, lo saca del barro en el que uno estaba viviendo. Ya no le importa un taco en ese momento. Venga, mijito, levántese.
Yo ponía un ejemplo hace poco que nos cuestionó mucho, nos puso a meditar bastante. Decíamos, ¿María es capaz de dar la vida por la persona que abusa de uno de tus hijos? Y todos nos quedamos callados, porque ninguno éramos capaz de decir que sí. Pues mira, María, nosotros abusamos de Jesús. Nosotros le maltratamos a Jesús. Nosotros le humillamos a Jesús. Nosotros le crucificamos a Jesús. Y aún así María dice, mijito, levántese. Mijita, levántese. Ya no lo haga más. No me lo maltrate más. Levántese. Y vamos junticos para el cielo. Y no me juzga. Esa es la grandeza de María. Y a esa señora, como decía al principio, que tiene poder, porque Dios se lo dio, a esa señora yo la quiero conocer un día más. Y me quiero poder consagrar y entregar a ella cada día más. Cada día más. Por eso es importante en ese proceso de consagración que aprendamos a vivir como María. Y es una pregunta simple, sencilla. En cada cosita que nosotros vamos haciendo, ¿cómo lo haría María? Simple. Pero nosotros a veces lo queremos complicar. No, hagámoslo simple esta vez. Me voy a vestir para el trabajo. Me he visto, me miro al espejo. ¿Así se vestiría María? ¿Cierto que sí? Piensa uno. Una persona me habla, me trata fuerte, me dice cosas que no debería decirme. Me estoy sintiendo mal por lo que me dijo. Antes de abrir mis labios, ¿cómo le contestaría a María? Y yo no creo que María simplemente se deje maltratar y humillar. Pero ¿cómo le contestaría a María? ¿Con qué amor? ¿Con qué humildad? Y la humildad desarma lo que sea. Santo cura de Ars, había un chico enseñándole y él era tan brutico, eso no le entraba y el otro se desesperó y le pegó una cachetada al cura de Ars. ¿Qué haces tú? ¿Qué hago yo si me pegan una cachetada? Dios mío bendito. Me desconvierto la cosa más horrible. ¿Cierto que sí? El cura de Ars se tiró de rodillas, y le dijo al otro, perdóneme hermano, por ser tan bruto. Cuando el otro lo vio de rodillas, se tiró de rodillas y dijo, no, perdóneme usted a mí, el que es un animal soy yo. Y hasta ahí quedó la cosa. Y ahí ese jovencito logró la conversión de su amigo en un acto de humildad, humildad verdadera, virtudes heroicas, como decía mi esposita. Vamos a trabajar en esas virtudes, vamos a trabajar en ese sí al Señor, vamos a trabajar en esa pureza. Si tenemos problemas con el teléfono, que lastimosamente muchas almas se van a perder por el celular, muchas almas. Si el celular te está llevando a la impureza, busca y analízate. Ya te conoces a ti mismo, estás en ese proceso. Analízate en qué momentos estás dando oportunidades para que eso sea lo que te domine. Si sabes que entras al baño con el celular y fácilmente vas a pecar, hágale un escritoriecito al celular afuera, una mesita, lo que sea, pero no entre con él. Acuérdese de Jesús, acuérdese que se va a arriesgar su alma, acuérdese de que le va a crucificar, acuérdese de que le va a dar otra puñalada al Señor. Y antes de entrar con ese aparato allá, déjelo afuera. Evitemos las ocasiones de pecado. Y así, poco a poco, vamos a recibir nosotros esa sanación que tanto buscamos, pero no por amor a nosotros mismos, sino por amor a Él. Por amor a Él. ¿Quién como Dios? Vamos a terminar con una Ave María, dándole gracias al Señor por este momento especial que nos regalan esta noche, dándole gracias al Señor porque nos regaló palabras, su espíritu, hablando de esta Virgen hermosa, de esta mujer increíble, que parte la historia de la humanidad en dos, porque así como Eva, con su pecado nos
abrió las puertas de la condenación. Así María, con su sí, nos trae a Jesús y nos abre las puertas de la salvación. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Ya tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Muchas gracias, hermanos. ¿Tienen preguntas para los hermanos? ¿Alguien tiene alguna pregunta? ¿No? Todos estamos... O muy claro o no entendieron nada. Todos estuvo muy claro. Hay que imitar las virtudes de la Santísima Virgen María, ¿verdad? Y en eso nos vamos a enfocar en este bloque, de tratar de imitar sus virtudes y continuar orando por la gracia, ¿verdad? Porque lo he repetido y lo sigo repitiendo, que no es con nuestras fuerzas. Con nuestras fuerzas nos vamos a cansar, nos vamos a desanimar, pero es con la gracia de Dios, ¿verdad? Con la gracia de Dios. Entonces, todo está claro, ¿verdad? Bueno, muchas gracias. Le damos un aplauso, por favor, a los hermanos. Gracias, hermanos. Muchas gracias. Bueno, ahora sí. ¿Anuncios, Roque? La asamblea, el 19 de marzo en Hebron, la asamblea. Oren por el seminario de vida en el Espíritu este fin de semana en Hebron. Y bueno, muchas gracias.